Aquí le informamos ayer de este apagón que ocurrió en 12 entidades de la República Mexicana. Yo debo decir que aquí en la Ciudad de México, en la colonia desde donde te transmito, no hubo ninguna afectación al fluido eléctrico, ni a la telefonía celular, ni a Internet. De manera que fui afortunado, pero sí, más de 10.3 millones de usuarios y pues más población se vio afectada por este fallo en el suministro de energía eléctrica, muy parecido, semejante, aunque menor, de mayor intensidad, al ocurrido el año pasado, en abril, en la península de Yucatán. Y bueno, justamente a partir de ayer y hoy también las autoridades vinculadas justamente al suministro de energía eléctrica en México, de manera particular la Comisión Federal de Electricidad, pues informaron de las razones, las causas justamente de este apagón. Y hoy también las autoridades dieron más detalles sobre este asunto, pero hemos buscado y le damos la bienvenida a los periodistas una vez más a la secretaria de Energía, Rocío Nale. Ella es la que cabeza del sector energético de nuestro país, para que nos informe precisamente sobre las causas que generaron este apagón del día de hoy y que el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no se volverá a repetir. Secretaria, una vez más, muchas gracias por estar aquí con el auditorio de los periodistas. Al contrario, gracias a ustedes y nuevamente un gusto saludarlos. Y efectivamente, el tema que hoy nos ocupa es el evento que ocurrió el día de ayer, el 28 de diciembre, que fue la salida de operación de una parte muy importante del sistema eléctrico nacional, de la red del sistema eléctrico nacional. Primero decirle a la gente que la CFE tiene 46.5 millones de usuarios, es a quien les da servicio. Y este evento dañó por casi 1 hora 50 minutos aproximadamente a 10 millones de usuarios. ¿Qué fue lo que pasó? Un desbalance energético. Los términos son muy técnicos y a veces la gente que va manejando no entiende, por ejemplo, que va manejando en su coche o lo que sea. Se rompe el equilibrio. Cuando se rompe el equilibrio en la red eléctrica entre la carga y la generación es cuando se está generando la electricidad, debe de haber siempre un equilibrio. La electricidad no se puede almacenar en grandes volúmenes. Al momento en que se genera la electricidad, se está consumiendo. Entonces, ese es un equilibrio que se llama carga-generación. Y ahí siempre debe haber un balance. Hay un desbalance cuando la generación es menos y la carga es mayor, o cuando la carga es menor y la generación es mayor. No puede haber de ningún lado una desproporción. Hubo un desbalance de 9.500 megawatts. Es muchísima, es una cantidad muy grande. Para que más o menos nos ubiquemos, estaba en ese momento más o menos trabajando como en 32.000, 33.000 megawatts el sistema, y 9.500 megawatts se fueron a desbalance. ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, lo acaba de explicar los técnicos de la CFE y los técnicos del SENACE, que son los mejores del país. Son los mejores. Son los técnicos. Aquí no es de que se nos ocurrió o de que un político o de que un aficionado, no. Los especialistas. Fue una serie de sucesos. Primero, un caso fortuito, como lo han dicho, hubo un incendio bajo unas líneas de transmisión en una parte entre Tamaulipas y Nuevo León.
Ese incendio en el suelo afecta el calor y las llamas a las líneas de transmisión. Eso ocasionó algo que se llama ionización en términos técnicos. Se ionizó las líneas. Ocasionó que las líneas de transmisión en operación salieran del sistema entre Ciudad Victoria y Monterrey, esa primera parte, que fueron cerca de 900 megawatts. Y en eso ocurrió otras que fueron en el occidente y otras más en el centro de la República. Ocasionó que el sistema siempre va en una línea, el despacho va en una línea. Ocasionó que empezara a oscilar el despacho de las cargas, y estas bajan y suben en una forma brusca. Aunado a eso, de que se ionizó, de que hubo un incendio, se tenía también en el sistema, en ese momento se estaba despachando una carga de electricidad, de generación de electricidad, de renovables que son intermitentes. Las energías renovables, la solar y la eólica, son intermitentes, y la carga que se estaba en ese momento, la capacidad que se estaba colgando, ha sido la más alta que se tiene en el registro histórico del Sistema Eléctrico Nacional, que es el 28.1% de lo que se estaba ahí generando o despachando, que es aproximadamente como 8,500 megawatts. Y esas son intermitentes, y al momento en que son intermitentes, por automático se disparan para mantener a esas, y se botan 11 ciclos combinados, o sea, 11 centrales de ciclo combinado que generan electricidad. Y en ese momento, pues entra el desbalance, un desbalance muy fuerte. Entonces fueron una serie de sucesos, un caso fortuito. Es importante decir que de estos 11 ciclos combinados que salieron de operación, solo 3 ciclos combinados son de la CFE. Los otros 8 ciclos combinados son de productores externos o privados que generan y le venden la electricidad a la CFE. Esto hizo que se perdiera. Bueno, creo que se nos fue la señal. Estamos hablando con la secretaria de Energía, Rocío Nale, quien explica, pues en términos técnicos, aunque también con un lenguaje accesible, las razones que causaron justamente el apagón de ayer. Creo que ya estamos con ella, ya restablecimos la comunicación con la secretaria. Adelante, secretaria, estaba usted refiriéndose a que no fue una responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Energía o de la Comisión Federal de Electricidad, porque hay también generadores de energía privados. Así es. Entonces, se perdió la confiabilidad del sistema. Y esto es importante señalarlo. La confiabilidad del sistema, pues es cuando se tiene la seguridad entre la generación, el despacho, la carga, y esto se debe de cuidar. Ha cambiado el sistema eléctrico nacional porque en este mercado eléctrico ya entran producción intermitentes, que son las renovables, producciones fijas, producciones como las hidroeléctricas, que son las que entran inmediatamente en el respaldo. Nosotros emitimos un acuerdo de confiabilidad hace meses para fijar las reglas en casos así. Claro. En este momento hay más de 112 amparos, porque se ampararon las renovables sobre este acuerdo en todo su derecho y nosotros lo respetamos. Los jueces dieron amparos por el tema jurídico, no por el tema técnico. Claro. Aquí es cuando uno dice, a ver, estamos caminando, estamos haciendo las cosas,
todo mundo respetando derechos de todo mundo, pero tenemos que asegurar la confiabilidad. De las unidades generadoras que salieron de operación, fueron 11 ciclos combinados, 3 de la CFE y 8 privados, 4 hidroeléctricas y una termoeléctrica nada más. De los 9,000 megawatts, solamente 1,218 megawatts eran de la CFE, estaba generando la CFE. 4,084 estaban los productores externos. 1,714 megawatts estaban fotovoltaicos, otros eólicos, otros hidroeléctricos, etcétera. Bueno, esto nos llevó a que el SENACE de ayer a hoy hiciera el diagnóstico. ¿Dónde estuvo la falla? Correcto. Tenemos una mega empresa que es de las mejores del mundo, que en 1 hora 50 minutos se restableció. Quien vino a solucionar todo, pues fue la CFE, con el SENACE, por supuesto, que tuvo una coordinación entre el mercado eléctrico para poder restablecer, porque sí nos preocupaba muchísimo los hospitales. Casi todos los hospitales tienen sus plantas eléctricas de respaldo, plantas eléctricas que pueden trabajar algunas horas, pero en este momento de pandemia lo más importante para el sistema eléctrico pues era garantizar que todos los hospitales o enfermos que están en su casa o que están con alguna emergencia tuvieran la electricidad. Esto nos da idea en un momento tan difícil de lo que es la electricidad. Se debe de manejar como lo que es de seguridad nacional. Y en ese sentido, secretaria, pues esto ya se resolvió. Claro, ¿sí? Ya se resolvió finalmente el problema, pero sí es importante que la sociedad mexicana sepa que pues las causas, y también es verdad, secretaria, que intervienen en la generación de energía también empresas privadas, pero si eso es así, ¿de verdad existe la garantía, como la dio hoy por la mañana el presidente López Obrador, de que no volverá a ocurrir un evento así? Porque hoy se generó por consecuencia de un incendio, entre otras razones. El año pasado fue también por un incendio en un cañaveral en Yucatán. ¿Y de verdad hay garantías de que esto no volverá a ocurrir? Así es. Así es. Cuando pasó lo de Yucatán, sí. Nosotros empezamos a trabajar con la CFE, con SENACE, con la CRE, la Secretaría de Energía, en el acuerdo de confiabilidad, porque dijimos, esto no puede volver a pasar. Y en el acuerdo de confiabilidad se le da ciertas herramientas y sobre todo facilidades al SENACE para que pueda maniobrar sin estar sujeto a una reglamentación tan estricta. Claro. Eso es lo que es el sistema de confiabilidad. Al momento en que un juez otorga más de 100 amparos sobre lo mismo, basándose en un tema jurídico, en un tema técnico, si no, nosotros tenemos que acatar pues lo que dicen los jueces, lo que dice el sistema judicial, y deja al SENACE hasta cierto punto pues rígido para una operación factible. No fue por una operación, pero sí fue por un margen también de maniobra que nos permita cuando hay este tipo de eventos. No va a volver a pasar, claro que no va a volver a pasar. Vamos a estos datos o esto que sucedió hoy, pues nos da elementos para tomar precauciones y prever cualquier suceso como tal. Y por parte de la Secretaría de Energía, con el SENACE hemos estado trabajando muy fuerte, pero de veras muy fuerte. En el último Consejo de Administración fue bastante largo, donde estamos estableciendo mecanismos para que garanticen aún más el sistema.
Correcto. Esto de las energías intermitentes también es nuevo en el sistema, esta cantidad. Antes, pues no había esta entrada de este tipo de generación. Ahora que entran todos los días y todos los días entran y todos los días salen, también al operador tiene que tomar ciertas precauciones. Hoy lo explicaron muy bien los técnicos de la CFE y los técnicos del SENACE, y por supuesto que estamos tomando todas las precauciones. Correcto. ¿Y los privados están Tengo que conscientes de mencionar esto? la CFE, perdón. ¿Y los privados están conscientes de esa responsabilidad que tienen? Pues sí, hay en el Sistema Eléctrico Nacional hemos platicado con varios de los productores y pues se tienen que apegar a la reglamentación y a la normativa y al acuerdo que emite la Secretaría de Energía, y que en su momento, eso, como lo dijimos en su momento, es por el bien de todos, eso nos beneficia a todos, incluso a los productores externos y a los productores como la CFE. La CFE resolvió bien, hay una garantía para México, sí, porque miren qué importante. Claro. Afortunadamente en México tenemos una empresa del Estado del tamaño de la CFE que nos da la garantía de tener un suministro y un servicio básico como la electricidad. ¿Qué pasaría si en un país todo fuera privado? ¿A quién o el gobierno en turno? No nada más el gobierno de hoy del presidente López Obrador, sino del gobierno en turno. ¿Quién resuelve? Claro. ¿Quién tiene la responsabilidad? De ahí que el presidente López Obrador dijo, necesitamos garantizar mínimo que la CFE tenga el 54% de la producción de electricidad, mínimo. Pues, secretaria. ¿Por qué? Porque tenemos que dar una seguridad a México. Correcto. Pues muchísimas gracias una vez más, secretaria, por informarle al auditorio de los periodistas esto que es muy relevante, que no se quede solamente en menos en especulaciones, sino en una explicación técnica de las razones que condujeron a esta afectación. Muy breve, ciertamente, pero que, por supuesto, no nadie quiere que se vuelva a repetir. Así es. Pues espero que se haya entendido porque es un tema técnico, Sí. pero estamos trabajando todos los días, a cada hora, y en esta temporada, cuando uno pensaría que hay más consumo de electricidad, es al contrario, es cuando menos electricidad, menos consumo de electricidad hay, y en el sistema eléctrico nacional, y es por eso también las oscilaciones que hay que cuidar. Muchas gracias. Al contrario, secretaria, muchas gracias a usted y estamos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ir a una breve pausa aquí en Los Periodistas y regresamos enseguida.